Señoras y señores, bienvenidos todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre por el honor de su atención. Continúen suscribiéndose los que nos ven por primera vez o a veces. Gracias si comparten, si comentan, si dan algún me gusta de vez en cuando realmente les guste. O si activan la campana de las notificaciones para enterarse a tiempo de mis comentarios. Esta es la opinión de Roberto Payano, que se retransmite por Radio El Punto TV, plataforma hermana producida y dirigida por el locutor de la República Dominicana, Jorge Crespo. Señores, el mes de abril parece estar llamado a ser un mes muy especial para los hermanos cubanos. El mes de abril tiene muchos temas pendientes para nuestros hermanos de la República Socialista de Cuba, del gobierno revolucionario de Cuba. En esta época, en este abril 2025, Cuba está viviendo uno de esos episodios especiales que los vecinos, para no dañar el comentario, los vecinos de Estados Unidos les ponen de vez en cuando no encuentran cómo fustigarla, cuando se le fracasan muchos complots contra ese pueblo muy organizado, muy unido, muy disciplinado, por encima de cualquier carencia o carestía que provoque el bloqueo o cualquier situación derivada. Cuando no se le dan alguna a los enemigos de Cuba, siempre están creando. Hay gente que solo vive para ver qué puedo hacer mañana contra Cuba. En estos días, el nuevo gobierno de Estados Unidos, cabezado no solo por el señor Donald Trump, sino por este nuevo secretario de Estado, señor apellido Rubio, tienen una campaña no solo contra Cuba, por el tema de los médicos cubanos que prestan servicio en más de 60 países del mundo. Les da vergüenza a los que creen que el mundo entero es de ellos, les da vergüenza tener que ver que ese pequeño país de América Latina, del Caribe, bloqueado, hostigado durante más de 60 años, tiene médicos. El capitalismo no tiene médicos. Y si tiene, no los puede prestar ni alquilar, ni hacer nada con ellos, porque en el capitalismo los profesionales, aunque los pague el Estado, en esos países donde la educación se subsidia mucho, no son del Estado. Cada profesional es de él, a veces ni siquiera de su familia, si no sale buen hijo, buen hermano, buen lo que sea. Hay que acompañarlos, porque ese es el capitalismo, ese es este sistema. Hay que acompañarlos para que se gradúen, pero luego nadie puede exigirle que compartan su conocimiento con la población que pagó, que al fin y al cabo no son los gobiernos, son los pueblos de sus presupuestos, ¿verdad? Bueno, en el capitalismo no hay médicos. Y si los hay, no es para mandarlos para ningún sitio. El médico va donde quiere. En el capitalismo es así también. Pero para el socialismo parece que no. Los médicos no van donde quieren, ni pueden coordinar con el Estado que los formó, que los hizo profesionales. Naturalmente, en parte su mérito y en parte el mérito de la dedicación y el trabajo de ese profesional que quiere desarrollarse. Estamos claros. ¿A qué me refiero?
Estados Unidos ha emprendido una nueva o más reforzada campaña rapaz contra los médicos cubanos. Lo último que hace, que prestan servicio en casi 60 países del mundo, donde muchos países no pueden pagar. Y algunos que pueden pagar, pero no tienen médico, bueno, ¿y por qué no van a pagar? Si necesitan profesionales y ellos no lo tienen. Y ahí en Cuba los formaron, pensaron en médicos, pensaron en maestros, pensaron en deportistas, mientras otros solo piensan en guerras. Bueno, ahora tienen derecho a vivir de eso. El colmo de los colmos de un país acostumbrado a imponer medidas extraterritoriales como Estados Unidos es que está amenazando con bloquear, con sancionar a terceros países que no tienen nada que ver con el problema Estados Unidos-Cuba, que Estados Unidos no quiera dejar vivir en paz a Cuba. Pero si algún tercer país contrata médicos cubanos, porque no tiene médicos para su población o suficientes, entonces Estados Unidos está amenazando con sancionar a esos países que contraten médicos cubanos. Están cansados de conspirar contra esos médicos, ofreciéndoles que deserten de los distintos países donde trabajan, donde brindan su servicio, que se vayan para Estados Unidos, para después estar maltratando allá a todos los inmigrantes de manera indiscriminada e inmisericordia. Pero ese es otro tema que esperamos que nadie viva en carne propia. Pero Estados Unidos se ha cansado de instigar la deserción. Algunos se dejan llenar por la apariencia del capitalismo. Yo voy a ser rico, no me importa lo que pase. Pero la gran mayoría no ha hecho caso a ese complot. Siguen trabajando como profesionales de la salud donde los necesiten. Hay muchísimos países donde la primera vez que visita un médico es un médico cubano, porque esos países no tienen, y si tienen no es para esas zonas tan apartadas, tan paupérrimas. Bueno, pues Estados Unidos ha arreciado con sancionar a los países que contraten a esos profesionales de la salud, que no son militares, que no son agentes de ningún servicio de inteligencia, por lo menos nadie lo ha acusado de eso, que son médicos, que van a donde los llamen a salvar vidas. Estados Unidos complota contra esos médicos cubanos en vez de concentrarse en investigar las causas reales de la escasez de medicamentos, por ejemplo, contra el cáncer en los Estados Unidos. En el capitalismo, que todo el mundo le vende si tiene dinero, que todo el mundo le compra, que todo el mundo le fía, que los organismos internacionales le financian, si hay que financiarle. En Estados Unidos hay una crisis, escasez crónica de medicamentos contra el cáncer. Y no solo eso. Se calcula que casi 400 personas, 400 ciudadanos de los Estados Unidos están muriendo diariamente por consumo excesivo, vicioso, por adicción a sustancias prohibidas. Estados Unidos, en vez de concentrarse en salvar a 400 adictos cada día que mueren por el abuso de sustancias prohibidas en los Estados Unidos, o por investigar por qué no tienen suficientes medicamentos contra el cáncer, contra distintos tipos de cáncer, está pendiente en hacerle la vida imposible a los médicos que representan a Cuba en diferentes partes del mundo como médicos.
Esos son estos amigos. Decía que el mes de abril tiene muchas cosas para Cuba. Este abril 2025 se han estado cumpliendo 25 años del regreso a la isla de un niño llamado Elian González, quien en el año 2000 demostró lo especiales que son esos bloqueadores, esos especialistas del odio. El niño Elian González, entonces de 6 años, su madre comete un delito. Su madre se lo lleva de manera ilegal en una yola por el mar desde Cuba para Miami. La yola zozobra, la gran mayoría fallece, solo 2 o 3 sobreviven. Lamentablemente, entre esos que fallecen está la madre de ese niño. Pero gracias a Dios o a la naturaleza, lo que sea, entre los que sobreviven está ese niño de 6 años que fue rescatado y llevado a tierra. Se suponía que ese niño, sencillamente, solo en Miami, debía ser devuelto a su país, donde permanecía su padre y todos sus familiares directos. Sin embargo, hubo que hacer todo un movimiento de lucha nacional e internacional para que la justicia de Estados Unidos se viera obligada a devolver ese niño a Cuba, donde su padre y el resto de su familia quería permanecer y reclamaba a su hijo. Pues en Miami apareció un supuesto hermano de un supuesto abuelo que tenía décadas viviendo en Miami y decía que ese niño no debía volver con su padre a ese país, sino quedarse allá con ellos. Y empezaron a hacer escándalo, a hacer política y a hacer negocio con ese niño. Fidel Castro dirigió personalmente una campaña mundial por el regreso de Elian. Prometió que volvería, que Cuba nunca abandona sus hijos. Y en su momento, el presidente Bill Clinton, ese mismo presidente que había traicionado, que más tarde traicionó la confianza que en algún momento el Estado cubano le tuvo a él y a sus asistentes en otro tema que no es el momento, tuvo que enviar la Guardia Federal para rescatar al niño Elian González y entregárselo a su padre, que fue a Miami a buscarlo, si no recuerdo mal, y volvió a Cuba con él. Felicidades para ese niño que hoy es todo un profesional en Cuba y que siga para adelante junto a su familia de sangre y de corazón. En abril también tenemos el cumpleaños feliz del señor presidente de la República de Cuba, don Miguel Mario Díaz-Canel Bermúdez, que nació el 20 de junio. Que nació el 20 de abril. Estoy hablando de abril desde hace rato. En Villa Clara, en Santa Clara, la provincia del Che. El hoy presidente Díaz-Canel acaba de cumplir 65 años de edad. Es un funcionario relativamente joven todavía, en el sentido de que es el primer presidente de Cuba que nació después de la revolución, que no formó parte de la generación histórica que hizo la guerra revolucionaria, la guerra socialista desde la Sierra Maestra. Es el primer presidente que ya no es militar. Fue militar hace algún tiempo, como todo el mundo está preparado en Cuba, pero hace más de 40 años se dedicó a la educación. Profesor en Villa Clara, llegó a ser ministro de Educación Superior de Cuba, experiencia docente.
es un doctor en ciencias técnicas, es un ingeniero electrónico, creo, no es civil, ¿no? Y bueno, señor muy preparado, no es apellido Castro, pero el imperio le sigue llamando castrista, porque aunque la revolución sigue reformándose y regenerándose y dando oportunidad a la nueva generación, parece que Estados Unidos quiere, como muchos países, que le pregunten a ellos a quién poner. Y no, Cuba avanza, pero con ellos, ¿verdad? Con los cubanos. Felicidades al presidente Díaz-Canel. Estos días también recordamos la epopeya de Playa Girón. Playa Girón. Hace 64 años, creo, ¿verdad? Estados Unidos armó y entrenó a un grupo de sicarios a los que mandó a Cuba a derrocar el gobierno, el naciente gobierno revolucionario, con la encomienda de durar aunque sea 72 horas, armando un desorden para ello justificar, invadir, a poner el orden, a proteger vidas y propiedades de sus ciudadanos que todavía estaban ahí o de sus inversionistas. Conocemos bien ese cuentazo. El trabajo del pueblo cubano, dirigido por el propio comandante en jefe en persona en el terreno de combate, venció a los invasores, a los sicarios pagados en menos de las 72 horas que el gobierno de los Estados Unidos esperaba para justificar una invasión, que la OEA esperaba para justificar su apoyo a una invasión, como ya lo había hecho contra la República Dominicana en 1965, cuando nos invaden a nosotros. Como dijo Fidel Castro, a partir de Girón, América fue un poquito más libre, porque en Girón se pudo demostrar lo que Fidel Castro le respondió a un periodista en su momento en el mismo Estados Unidos, una visita que hizo. Le preguntaban si era verdad que él andaba con un chaleco antibalas y él se quitó la camisa. Sí, miren, tengo un chaleco, pero moral. Tengo un chaleco, pero moral. ¿Verdad? Moral. Díaz-Canel dice por su parte sobre la batalla de Girón: venían con abundante armamento, el más moderno, con entrenamiento del ejército estadounidense y apoyo de barcos del imperio, pero carecían de 3 armas necesarias: moral, ideales y coraje. En menos de 72 horas se rindieron ante la moral, los ideales y el coraje del pueblo cubano. Felicidades al presidente Díaz-Canel en su aniversario de vida, en su cumpleaños personal. Felicidades al pueblo cubano en lo que significa el recuerdo de Playa Girón. Recordar el regreso del niño Elián. Cuba nunca abandona a su familia. Felicidades, gracias eterna a los médicos cubanos que andan por el mundo sanando gente. Cuba vencerá. Cuba vencerá. Esta es la opinión de Roberto Payá.